Cristo muy pronto vendrá. Yo creo que ya se encuentra el pastor con nosotros, Marco Pozo. Pastor, si me escucha, puede marcar estrella 61, por favor. ¿Aló? Sí, le escucho. ¿Me escucha? Sí, pastor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Amén. Bienvenido, saludos. Saludos también. Amén, un gusto escucharle y me da mucha alegría que entró a ti es fácil, ¿eh? Sí. Como Dios hace las cosas tan fácil. Bueno, pastor, le damos la cordial bienvenida a Fuerte Clamor Final. Bienvenido, siéntate en su casa. Bien, muy buenas noches. Nuevamente estamos compartiendo la palabra del Señor con los hermanos del Fuerte Clamor Final. Y hoy día quisiéramos continuar con el mensaje que iniciamos la semana pasada en cuanto a los tres ángeles, la alimentación, las enfermedades. Pero ahora lo vamos a ver desde un punto de vista distinto, que tiene que ver con el carácter, las enfermedades y la comida. Vamos a cambiar un poquito, pero siempre en la misma línea. Y los invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 4 en adelante, que es el relato de cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana junto al pozo. Un conocido relato donde el Señor le dice a la mujer que le debe beber. Y dice así en el versículo 7: vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Entonces ese relato conocido, vamos a usar estos textos que vienen a continuación, ahora en el versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban: Rabí, come cuando ellos vuelven, porque el maestro estaba cansado y con hambre y con sed. Pero él les dijo: tengo para comer un manjar, una comida que vosotros no conocéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿Algún tipo de comida a Jesús? Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Porque va en la línea constante, permanente, del servicio, de la entrega. La comida de Jesús era haberle hablado a esta mujer que había tenido varios maridos, y el que tenía actualmente no era su marido. Entonces esa comida es parte del mensaje de esta noche, y que se complementa con Apocalipsis 14, versículo 12, los tres mensajes angelicales que hemos visto en los dos temas anteriores, y ahora vamos a complementar quiénes van a ser los que prediquen este mensaje. Y dice en el verso 12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En estos breves párrafos que hemos visto, se ve el carácter de Jesús, se ve la intención del cielo en salvar al pecador con la mujer samaritana, pero que queda en segundo lugar lo que es la comida. No a los banquetes, no al exceso de comida. Incluso el Señor Jesús no come, y Él renueva sus fuerzas, sigue adelante, y los discípulos se quedan sorprendidos y preguntándose qué le habrá traído comida, porque Dios quiere salvar al más vil pecador. Y en Apocalipsis 14:12 nos habla del carácter de Jesús, los que guardan los mandamientos de Dios, porque Jesús guardaba los mandamientos y tienen su fe. Este es el carácter que van a proclamar aquellos que den el mensaje de los tres ángeles. Y lo hemos visto un poquito, como el primer ángel nos hablaba del evangelio eterno, de la salvación,
de la crucifixión de Jesús, del perdón de los pecados, del juicio, el hecho que anuncia lo que es la gloria de Dios, todo eso. Y el segundo ángel menciona la caída de Babilonia, este sistema católico falso. Y el tercer ángel decía: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Hemos visto un poquito esta amonestación de no adorar en día domingo, que tiene que ver con la marca del papado, y la imagen, el mundo protestante, y que se le unía un cuarto ángel que denunciaba los pecados de Babilonia, todas esas doctrinas falsas. Así que hemos estado analizando un poquito los programas anteriores y lo hemos relacionado con la salud, con las enfermedades, y vamos a continuar en esa misma línea. Y en el capítulo 18 de Apocalipsis se exhortaba al pueblo de Dios a que salga de Babilonia, y vimos cómo la alimentación, los alimentos transgénicos, vimos un poquito, lo mencionamos, los aditivos. Hoy día vamos a hablar un poquito de los colorantes. Mencionamos también que hasta los símbolos del mal estaban en la medicina pública. Esta serpiente con alas, que es el símbolo de Satanás, de la medicina alópata. Pero también la Escritura nos muestra de que este asunto de Babilonia, Apocalipsis 18, según este pasaje, dice el Conflicto de los Siglos, según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo?, pregunta ella. Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Qué interesante, porque justamente lo que vamos a ver hoy día, que es el carácter el que determina la unión con Cristo, no el pertenecer a una iglesia o estar inscrita en una organización. Acá dice que la mayoría del pueblo de Dios está fuera y que van a esperar el mensaje final para despertar y perfeccionar su vida. A pesar de las tinieblas espirituales, sigue diciendo, y el alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ella. ¡Qué interesante! Se nos ha enseñado que solamente nosotros, el adventismo, está en lo correcto. Pero acá dice que la mayoría está fuera de los verdaderos discípulos, que no están acá. Entonces, vamos a ver que es el carácter el que determina, el que le da el visto bueno a mi relación con Dios para ser su iglesia o no serlo. Aunque llevemos años en la iglesia adventista, aunque seamos misioneros, aunque prediquemos, si nuestro carácter tiene deficiencia, entonces no somos su pueblo, estamos realmente en Babilonia. Y también está relacionado esto con el sábado y el falso día de reposo, el día domingo. Por eso que dice en la página 440 del conflicto, dice: la caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Eso está para el futuro, cuando sus pecados lleguen al cielo, cuando la ley de Dios finalmente sea invalidada mediante legislación humana, o sea, la ley dominical. Ahí realmente vamos a poder decir: está caída. Pero hay una preparación que hacer hasta que se llegue a este momento. Se tiene que ver una preparación con el carácter y con los alimentos o la dieta que pueda incrementar un mal carácter al comer mucho picante, por ejemplo, o mucho ají, o porotos, allá en Estados Unidos no dicen porotos, los frijoles, que aunque son vegetales, pueden traer ciertas consecuencias nefastas para la salud y para nuestro carácter. Aparte de los aditivos que vamos a ver, de los colorantes, cómo trastornan el sueño, producen insomnio, producen irritabilidad. Algunos alimentos producen eso, y distintas secuelas que nos van a afectar el carácter. Todo esto es parte de la preparación necesaria. Así que vamos a ver el modelo Jesús, a nuestro modelo,
por ejemplo, que él relacionaba también la comida en su vida y daba lecciones de abnegación a sus discípulos. Por ejemplo, en Mateo 14:17, cuando los llevaba al campo, cuando caminaban de ciudad en ciudad, no iban en carro, no iban en avión, muy distinto al discipulado que hoy se enseña, y entonces cualquiera pensaría que llevaban una mochila con tomates, con lechuga, con distintos alimentos, con maíz, pero sin embargo la Escritura nos muestra la lección de abnegación, que es parte de la preparación para tener un buen carácter en la vida y también para el tiempo del fin que viene, que lo que estamos presentando, la paciencia de los santos. Y dice en Mateo 14:17, y ellos le dijeron a los discípulos, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Imagínense, 5 panes y 2 peces para una cantidad de personas que eran 12, los discípulos más Jesús. O sea, nos muestra de que Jesús comía bien poco, porque tiene una relación el carácter con los alimentos. También tenemos nosotros que mientras educaba a sus discípulos, Jesús solía apartarse de la confusión de la ciudad, a la tranquilidad de los campos y las colinas, porque estaba más en armonía con las lecciones de abnegación que deseaba enseñarle, deseaba a toda la gente, página 257. O sea, parte de la preparación que debemos tener es estar en lugares tranquilos, como campos y colinas. Y esto viene para todos aquellos hermanos que corren durante la semana en el trabajo, que llegan tarde, cansados, 7 de la noche, 8 de la noche, estresados, porque no es la lección de abnegación que Dios quiere presentar, y por eso que su carácter es deficiente, porque también vamos a ver los malos hábitos, algunos hábitos que perjudican nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con nuestro semejante, al tener un carácter despótico, irritable, poco paciente, porque como se anda corriendo para todas partes durante el día en el trabajo, más la presión del jefe, y ya queremos todo rápido. Hay gente que se acostumbra a ese sistema y hasta a veces tiene 2 trabajos inclusive. Claro, porque hay que pagar el carro, hay que pagar el alquiler de la casa, hay que ir a Disneylandia, hay que tener una buena ropa, tener todos los artefactos electrónicos que sean posibles en la casa. Entonces, como cuesta eso, él le da también y lo paga. Pero se estresa, se aparecen úlceras en su estómago y el estrés no cumple con lo que dice acá, que el maestro se retiraba a lugares tranquilos, ya sea en una colina o ya sea al campo, porque estaba en armonía con las lecciones de abnegación que deseaba enseñarle, deseaba a toda la gente, página 257. Cuando Cristo, voy a leer otra, que es Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 70, dice así: cuando Cristo se veía más finamente asediado por la tentación, no comía. Miren qué interesante. Se entregaba a Dios y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, salía vencedor. Aquí nos muestra el otro lado de la moneda, que también es bueno abstenerse de comer o ayunar. Porque cuando él era tentado, en vez de comer pasteles, en vez de comer pan, en vez de comer fruta, no comía. Y eso va en la línea para poder fortalecer el carácter, que ese es el fondo, porque Dios va a ver en nosotros la imagen de Jesús, su forma de ser. Entonces, en el Deseo de otra gente, la página 385, dice así: Jesús explicó entonces a sus discípulos que su propia vida de abnegación era un ejemplo de lo que debía ser la de ellos, llamando a su alrededor, juntamente con sus discípulos, a la gente que había permanecido cerca, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esta es la parte que a la gente no le gusta, esta es la parte que la gente rechaza, porque en realidad hay muy pocos cristianos, muchos de nombre, nominales,
Pero realmente los que se niegan a sí mismos, toman su cruz y siguen al Maestro, esos son realmente los que siguen al Cordero. Y ellos van a ser los que prediquen este mensaje a los tres ángeles. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero si ustedes ven el contexto, a quién se le aplican estos mensajes, estas palabras, y que dan el primero, el segundo y el tercer ángel, son los 144.000, y que tienen características especiales, que en su boca no fue hallada mentira, siguen al Cordero, o sea, comen poco, tienen lecciones de abnegación, oran, etcétera, no tienen mancha. Y por eso voy a leerles acá lo que señala acerca de este grupo especial en Dios nos cuida, página 363 un poquitito, porque estos van a ser los que den el mensaje, los que alcancen el blanco. En sus bocas dice: no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El sello del Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen en su carácter la semejanza de Jesús. Miren qué impresionante. No dice que tengan alguna manchita o que tengan algún defecto pequeño o poquito. No dice eso. Dice que son sin mancha. No mienten también, dice. La gran masa de cristianos, sigue diciendo, profesos, sufrirá una amarga desilusión en el día del Señor. No tienen en sus frentes el sello del Dios vivo. Por ser tibios e indiferentes, deshonran a Dios mucho más que el incrédulo declarado. Se mueven a tientas en tinieblas cuando podrían andar en claridad meridiana de la palabra, guiados por aquel que jamás se equivoca. Así que tenemos una experiencia que debemos desarrollar, que no puede haber defectos de carácter en nuestra vida, y para ello hay ciertos alimentos que provocan justamente esas fallas, esas falencias en nosotros que vamos a tocar. Pero este es el pueblo especial. En Deseado de la Gente, página 215, dice: lo primero, escucha bien, lo primero que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios es la lección de desconfianza en sí mismos. Entonces, y solo entonces, mi hermano, estarán preparados para que se les imparta el carácter de Jesús. O sea, la primera lección es desconfiar de mí mismo, de que yo no tengo la razón, de lo que me han enseñado por tantos años en educación, en salud, en carácter, en estilo de vida. Tengo que poner la prueba con las Escrituras. Hay mucha gente que lo rechaza porque no tiene la estructura para cambiar y creer y tener fe en Dios. Por eso decía, estos son los que tienen la fe de Jesús, de confiar de uno y poner la confianza en Dios. En Deseado de la Gente, página 82, dice: Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión es inútil si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que dice acá! No basta profesar que yo soy adventista 10 años, 20 años, 30 años, y a lo mejor tiene 30 años de adventismo, pero no ha madurado, no ha cambiado, sigue con las mismas tendencias carnales, sigue con los mismos malos hábitos. O sea, la profesión es inútil, decía acá, es la vida y el carácter. Por eso que aún gente de afuera, de Babilonia, de las otras iglesias, cuando escuchen este mensaje, ellos van a salir y van a formar parte del pueblo de Dios, porque simplemente no lo conocen, pero su corazón está dispuesto a hacer todo lo que el maestro les enseñe. Quieren seguir al Cordero por donde quiera que va, y eso también tiene que ver con la alimentación, con los hábitos. Por eso dice en el Deseado de toda la Gente, la página 205, el Señor pasó por alto las casas de Israel. Está hablando de los tiempos de la vida de Sarepta, cuando arreciaba el hambre. Y dice entonces que no miró Dios a Israel. El Señor pasó por alto las casas de Israel y halló refugio para su siervo, o sea, para Elías,
en una tierra pagana, en la casa de una mujer que no pertenecía al pueblo escogido. Lo llevó fuera de Israel, a una mujer que no militaba en la iglesia de Israel. Pero ella, sigue diciendo, pero ella fue favorecida porque seguía la luz que había recibido. Mi hermano, no basta con aprender, no basta con leerse todos los libros, no basta con ir todos los sábados a la iglesia, escuchar innumerables sermones. Si no practicamos la luz que tenemos, no vamos a ser favorecidos por la luz del cielo. Dice que esta mujer, la viuda, aunque conocía poquito, pero de ese poquito lo vivía y lo practicaba, entonces ella fue favorecida con la venida del profeta, con la bendición, y pudo pasar esos años de hambre, esos años de sequía, con la bendición de Dios. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque dentro de nuestro movimiento adventista, como vienen naciones de todos los países, hay países como en Centroamérica, como Honduras, como El Salvador, como México, pero más de Centroamérica, por ejemplo, que tienen hábitos alimenticios que influyen en su carácter, pero que no lo viven. Por ejemplo, vamos a ver el caso de los frijoles y la enfermedad que se llama la gota, que tiene que ver con el ácido úrico, y un término que vamos a introducir, que son las purinas. Me he encontrado, cuando voy a dar charlas en distintos países del mundo, hacemos consulta médica gratis para ganar visita y para que los hermanos aprovechen de hacerse un chequeo médico, y me he encontrado que muchos adventistas tienen problemas a los huesos y problemas a las articulaciones específicamente. Y uno de esos problemas es el ácido úrico por comer mucho frijol. Y me cuentan, ¿no es cierto?, porque le hago la consulta, ellos dicen, ¿no es cierto?, que comen frijol al desayuno, comen frijol a la hora del almuerzo y comen frijol por la tarde, porque en su país ellos es un hábito comer bastante y no saben el daño que se hacen con el ácido úrico. O sea, vamos a explicar que aún lo bueno, los vegetales, si no se comen moderadamente, también provocan un daño, y eso afecta el sistema nervioso, lo que es el ácido úrico y las purinas, como lo vamos a ver. Específicamente vamos a darnos cuenta de esta enfermedad, de lo que comemos y que cómo nos afecta el carácter. La gota, que es la que estoy mencionando, es una enfermedad producida por el ácido úrico, como recién lo comenté, el cual, por ejemplo, el cerdo, ustedes conocen chancho o puerco, contiene en su carne el 98%. Y la gota, esta enfermedad, es un tipo común de artritis que se produce cuando una cantidad excesiva de ácido úrico en la sangre se cristaliza en las articulaciones. Deforma a veces, ¿no es cierto?, se agranda y deforma los dedos, etc. Las personas que sufren de gota son incapaces de descomponer y excretar el ácido úrico, un subproducto de la digestión de ciertos alimentos. O sea, el ácido úrico es un subproducto, lo botamos por la transpiración, por la orina también, por los desechos. O sea, el cuerpo trata de sacarlo. Pero no solamente está en el cerdo, este ácido úrico puede causar esta enfermedad dolor extremo en los dedos de los pies u otras áreas del pie también, y con frecuencia se manifiesta en el dedo gordo del pie. O sea, si usted quiere saber si acaso tiene la gota y le duele el dedo gordo del pie o se le hincha, son síntomas de que usted tiene la gota, o también conocida como el dedo gordo del pie gotoso. Otro nombre para esta misma enfermedad es la artritis gotosa. La gota también puede aparecer en el oído, en las manos, en los tobillos. A veces a la gente se le infla, se le hincha el tobillo, en las rodillas, sobre todo, que le duele la rodilla a las personas y no se quieren orar. Ya la edad avanza y le cuesta arrodillarse delante del Señor. También se manifiesta esta enfermedad en los codos
o en las muñecas con inflamación, hinchazón también, y un dolor intenso por la acumulación de cristales de ácido úrico. Este es un dato inquietante para personas vegetarianas. Vean por favor, porque vamos a hablar de nosotros, los vegetarianos. Porque porque se piensa que solamente la carne de res tiene ácido úrico, o el pollo, o el cerdo, como lo acabo de mencionar. Pero en algunos vegetales tienen la cualidad que son altos en purinas. Que la purina tiene que ver que tiene el producto final de esta sustancia es el ácido úrico, o sea, las purinas que vienen en algunos vegetales se transforman en ácido úrico, y muchos mexicanos, muchos salvadoreños, muchos hondureños más comen vegetales, pero comen frijol. Así que aprovecharemos de entregar aquellos elementos vegetales que contienen purina para que los hermanos sepan, aprendan. Pero ¿qué tiene que ver con el carácter esto? Bueno, tiene que ver porque afecta el carácter, porque las purinas tienen la siguiente consecuencia en nuestro carácter. Hay personas que tienen un sistema nervioso pasivo, y hay otro tipo de hermanos que tienen un sistema nervioso excitado. Entonces, ¿quiénes son las personas que tienen un sistema nervioso excitado? Son aquellos hermanos que cuando duermen, cualquier ruido los despierta. Son aquellos hermanos que una preocupación los pone muy nerviosos, los altera, que cuando viene un temblor se asustan mucho, están muy propensos a la actividad. Ese es un sistema nervioso excitado. Y hay el otro grupo, sistema nervioso pasivo, son aquellas personas que son calmadas, son tranquilas, que puede haber mucho ruido cuando ellos duermen y ellos no se despiertan porque tienen un sistema nervioso pasivo, contrario a un sistema nervioso excitado. Las personas que tienen sistema nervioso excitado no deben consumir purinas. Su nivel de alimentación debe ser muy poco con las purinas, porque ya son nerviosos, le afecta su carácter, ya son hiperkinéticos. Al tener más purinas se van a ver más todavía. Pero las personas que son de sistema nervioso pasivo, a esa persona sí le corresponde comer estos vegetales que vamos a mencionar, porque eso le va a dar ánimo, fuerza. Pero los que son de sistema nervioso excitado deben bajarle las purinas, porque los va a alterar más y les va a aumentar más el ácido úrico. Por eso que lo que comemos nos afecta nuestro carácter. Y entonces vamos a dar este tema de la gota, este pedacito de la gota, ya que se piensa que solamente el pollo o el cerdo tiene ácido úrico, pero en algunos vegetales hay algunos vegetales que son altos en purinas. Así que vamos a aprovechar de entregar algunos elementos para que los hermanos conozcan. Tenemos los que tienen purina, escuchen bien, las nueces son altas en purinas, o sea, le conviene a un hermano que sea el sistema nervioso pasivo, esa persona que habla tranquila, que no se altera con las cosas, que duerme profundamente en las noches, lo que recién comenté. Entonces ellos pueden comer lo que son las nueces, las almendras, las espinacas, el espárrago tienen purinas, las aceitunas tienen purinas, el aguacate o la palta tienen purinas, los champiñones también, los tomates, las lentejas, los frijoles, como recién dije, la arveja, levadura de cerveza, fritura, la alcachofa. O sea, todas las personas que son de sistema nervioso pasivo pueden consumirla. No estoy diciendo que el otro grupo no la pueda consumir, puede consumirla, pero en poca cantidad, porque si tiene enfermedad, tiene problema de la gota y come estos alimentos que estoy mencionando, le va a hacer daño el ácido úrico, y además va a estar más excitado de lo que es su carácter. Así que a las personas que tienen problemas en las articulaciones se les recomienda abstenerse de estos alimentos, aunque sean vegetarianos. Ahora recomendaré alimentos que servirán para reducir el ácido úrico del cuerpo. Esto ya aparte del carácter, esto nos va a ayudar. Tenemos la banana o plátano,
que tiene potasio, por supuesto. También las pasas de uva son excelentes para reducir el ácido úrico. Consumir frutas cítricas que tengan altos niveles de vitamina C, por ejemplo, pomelo, la piña, la naranja, todo eso que tiene alta vitamina C, ayudan a reducir el ácido úrico. El jengibre, escuche bien, el jengibre ayuda a desinflamar. Es muy bueno para los dolores, gente que tiene dolores, le ayuda el jengibre. El té de tomillo funciona para bajar el ácido úrico. El jugo de limón también, porque tiene propiedades, aparte que tiene propiedades alcalinas, puede neutralizar el ácido úrico. También mencionaremos el alto grado de excretación del ácido úrico por la orina, o sea, la gente que tiene este problema debe beber bastante líquido, bastante agua. La gota, que es lo que estamos mencionando, se asocia con la presión arterial alta también, enfermedades renales, diabetes, arteriosclerosis y cálculos en los riñones. Así que lo que comemos nos afecta nuestro proceder. En este caso, las purinas ponen a la persona más excitada, más nerviosa, más hiperkinética, más activa. Por eso que debemos aprender un poquitito de que lo que comemos afecta nuestro carácter, para que tengamos la paz, la tranquilidad, el gozo de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos parte de estos 144.000 que siguen al Cordero por donde va, que en sus bocas no ha sido hallado mentira y que proclaman el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, y que son como Jesús, ayudando a su prójimo, llevando el tema de la salvación, como Jesús lo hizo con la mujer samaritana, y que le dio fuerza física hasta para hacer eso. También tenemos que esta gente, estos 144.000 que van a denunciar a Babilonia, que son los que tienen la paciencia de los santos y la fe de Jesús, ellos dicen que reciben el sello del Dios vivo. Ese sello tiene que ver con el carácter y con la recepción del Espíritu Santo para poder sobrevivir el tiempo de angustia, para pasar las plagas y estar vivo cuando Jesús venga en gloria y majestad. Y eso tiene que ver con la lluvia temprana que debíamos estar recibiendo ahora y con la lluvia tardía que madura el fruto, o sea, la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro carácter. Y por eso que voy a leer acá, porque tiene que ver con un remedio, tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con las enfermedades. En Gálatas 5, 22 al 25 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Ojo con esa característica. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que ahí menciona que debemos dejar ciertas cosas, pasiones y deseos que a lo mejor nos inculcaron en nuestros países. Por eso que no quiero que se enojen conmigo los de Centroamérica o los de México, ¿no? Que la cultura le gusta comer ají, le gusta comer chile. Entonces, eso hace daño. Pero acá dice que debemos crucificar los deseos, aunque hayan sido desde pequeños, desde niños. Porque hay muchos hermanos que llegan a la consulta médica con esos problemas. Pero dice acá que uno de los frutos del Espíritu, uno de los frutos de los 144.000 que han trabajado en la lluvia temprana para ir cambiando hábitos por la influencia de Dios, por la influencia del Espíritu Santo, y después llegan a una madurez con la lluvia tardía, uno de esos frutos es el gozo, la alegría, también la fe, como lo vamos a ver. Y fíjense ustedes que tiene que ver con nuestro cuerpo, porque es un remedio. En Proverbio 17:22 dice así: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así que lo mismo que estamos viendo recién, no solamente tenemos alimentos perjudiciales para los huesos, en este caso el ácido úrico que produce hinchazón en el tobillo, en distintas partes del cuerpo, como lo mencioné,
sino que además nuestro estado mental, nuestra forma de ver la vida, nuestro carácter, si somos optimistas o estamos tristes, dice que la tristeza, que no tiene nada que ver con la alimentación, la tristeza produce que se sequen los huesos, o también conocido como artrosis. Entonces, también la parte psicológica, mental, de carácter. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos gozo, como decía los frutos del Espíritu, dice, tenemos alegría, el corazón alegre constituye buen remedio. Es extraordinario esto que estamos viendo. Por eso que los alimentos tienen que ver con nuestro proceder, con lo que hacemos. Y también tenemos no solamente la parte mental del carácter que está asociada con nuestro alimento, y lo podemos ver también acá en la tartracina. La tartracina, que provoca, según el doctor Luis Gutiérrez Pulido, este colorante nítrico trae las siguientes reacciones adversas de tipo alérgico, como purito. O sea, este colorante produce alergias. Mucha gente en el tiempo de primavera le asocian que tiene alergia por el polen, por distintas plantas que supuestamente salen, pero también hay colorantes que lo producen. ¿Qué más produce la tartracina? Produce edema, urticaria, o sea, picazón, asma, irritabilidad, insomnio y falta de concentración. Vean que las últimas tres cosas que provoca afectan nuestro carácter, porque dice que este colorante produce irritabilidad, que la persona anda de mala, la persona anda enojada, no sabe por qué. Y Jesús no era ese ejemplo el que nos dejó. Insomnio, que por la noche no puede dormir porque no sabe el motivo. Y falta de concentración, se le van las ideas, se le va la memoria. No puede concentrar y poder dar un mensaje como lo hizo Jesús con la mujer samaritana. Así que lo que comemos nos afecta, la alimentación nos afecta nuestro proceder, nuestra conducta. Tenemos otro, el amarillo crepúsculo o amarillo número 6, que es usado en muchos países, pero su uso está prohibido en Noruega y en Finlandia. Los países europeos está prohibido. Las comidas que lo utilizan son algunas como las mermeladas, las que compra la gente en el supermercado, galletas tiene amarillo crepúsculo y productos de pastelería. También las sopas instantáneas que comentamos también en el programa anterior, batidos de chocolate, que muchos hermanos compran helado y le echan chocolate arriba, bebidas gaseosas, jugos en polvo que son puros químicos, algunos yogur, o sea, lo que tienen amarillo crepúsculo o amarillo número 6, gelatinas que hemos mencionado, que la gelatina muchas veces es hecha de cerdo, crema de limón, dulces, mezcla de chocolates calientes, etcétera, etcétera. En el artículo Alimentos y Aditivos del 6 de abril del año 2011, titulado ¿Saben lo que come?, se comenta lo siguiente: los efectos secundarios son, acerca del amarillo crepúsculo, la urticaria o ronchas, rinitis. La rinitis es una secreción nasal que a la gente le da en invierno, están con el pañuelo a cada rato, es producido también por el amarillo crepúsculo. Alergias, como recién dije, o sea, contamina la sangre, el hígado no puede limpiarlo y produce entonces esto molesto que es la alergia. Congestión nasal, y aquí viene una cosa que afecta a nuestra conducta de este amarillo crepúsculo, que es la hiperactividad. Así como las purinas que recién mencionamos ponen a la persona hiperactivo, porque son de sistema nervioso excitado, también el amarillo crepúsculo hace que la gente ande toda nerviosa, apurada por allá y para acá, perdiendo el carácter de Jesús. También provoca tumores renales, alteraciones cromosómicas, o sea, en el ADN puede producir cáncer, dolores abdominales, náuseas, indigestión, incidencia de tumores también. Así que lo que comemos afecta nuestra conducta. Otro elemento que nos afecta es el TBHQ. El TBHQ también se le conoce como butilhidroquinona terciaria, o que se conoce como antioxidante, lo que usa el antioxidante, o E319 también se le llama. Esto es un antioxidante químico sintético.
O sea, que quiere decir que no es natural. 1 gramo de THQ puede causar náuseas, vómitos, zumbido en los oídos, o sea, tinnitus. Y está asociado, escucha bien, con delirio, que cuando duerme no puede dormir bien, o está despierto en la oficina, en el trabajo, y tiene delirio de persecución, que están asociados con el pánico. O sea, una persona que vive con miedo, con temor, con pánico, con delirio de persecución. Imagínense. Y para eso hay que cortar la confianza en Jesús. Porque una persona que está asustada, que tiene miedo, que tiene pánico, es porque ha cortado la relación con Dios. Porque la Biblia dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y por eso le da susto, le da miedo. Sale a la calle, piensa que le van a atropellar, sale, ¿no es cierto?, a comprar, piensa que le van a asaltar, anda así todo el día. Y esto puede ser producido por el TBHQ. Afectó nuestro carácter, afectó nuestra conducta. También vamos a hablar de la ansiedad, que también viene por determinados alimentos, que los 124.000 se van a cuidar porque quieren tener el carácter de Jesús, van a seguir el Cordero por donde quiera que va. Depresión también tiene que ver con la depresión y un sinnúmero de otras enfermedades. Por eso decía, aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen la fe de Jesús. O sea, hay que tener fe. La fe, dejarle todos los problemas a Dios, a Jesús. Por eso que en Hebreos 11:8, hablando de Abraham, dice que él salió de Babilonia, salió de Ur, donde él estaba. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, sale, y él no preguntó nada y salió. Eso es fe, eso es confiar. Confíe usted en los remedios, en los alimentos que Dios entrega. Por eso que Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham, es Babilonia. Para entrar a la Canaán, tuvo que salir de Babilonia por la fe. Y así también nosotros, aunque no por la cultura, por la enseñanza de nuestros padres, tengamos cierta dieta, ciertos hábitos, tenemos que dejarlos a un lado y confiar en Dios, que Él nos da una mejor alimentación que va a redundar. El objetivo es tener un carácter mejor, cada vez más semejante a Jesús, y tener el reino de los cielos en nuestro corazón, en nuestra mente, a cada instante. Por eso que voy a darme el tiempo de comentar esto del reino de los cielos en un ejemplo que dio el Señor Jesús con la levadura y la harina. Se encuentra en Mateo 13:33 y en Lucas 13:21. El Señor Jesús dijo así. Otra parábola les dijo el Señor Jesús en Mateo 13:33: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. O sea, los que saben hacer pan saben que al meter la levadura, ella se deja un tiempito y empieza a subir la masa. Y voy a leerles lo que comenta la hermana Huay con la obra que se debe realizar en nuestro corazón y que es el reino de los cielos, que tiene que trabajar en nosotros como la levadura trabaja en la harina, forma la masa y crece, sube. Y dice así en la página 53 de Palabras de Vida del Gran Maestro, escuche bien, y va a entender por qué el carácter no cambia, por qué seguimos igual, por qué hay muchos hermanos que no hay cambio de corazón. Dice así: el hacer profesión de piedad no pesa en nada en la balanza, es el carácter lo que decide el destino. No es suficiente un mero cambio externo. Por eso que es tan importante este tema. Como el carácter es nuestro blanco, nuestro objetivo, y que es afectado por lo que comemos. Como vimos recién, la tartracina, el TBHQ, la purina, etc. Y aunque nosotros podamos tener un cambio externo que mejoremos a la vista de la gente,
no es suficiente. Y aquí ella lo va a explicar en la página 69 ahora, de Palabras de Vida del Gran Maestro. Como la levadura, cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera, tal ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. No es suficiente un mero cambio externo, como lo dijimos recién, para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarlo corrigiendo este o aquel mal hábito y esperan llegar a ser cristianos de esta manera. Pero ellos están comenzando en un lugar erróneo. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón. Escuche bien lo que sigue diciendo. El profesar la fe y el poseer la verdad en el alma son dos cosas diferentes. El mero conocimiento de la verdad no es suficiente. Podemos poseer ese conocimiento, pero el tenor de nuestros pensamientos puede seguir siendo el mismo. El corazón debe ser convertido y santificado. Así que nuestra primera obra tiene que ver con el corazón, y todo lo que afecte mi conducta, mi relación con Dios, mi trato con mi semejante, que va formando mi carácter, tengo que desecharlo, aunque sea alimentos o hábitos que haya traído desde la niñez, y poder entrar en el gozo del servicio, en el gozo de la obediencia, porque son frutos del Espíritu, la alegría, el gozo, como recién lo vimos. En la página 70 dice: el hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, porque se le exige que lo haga, nunca, mi hermano, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no obedece. Cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga, porque se oponen a la inclinación humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado desde adentro. Nace del amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. Qué tremenda cita. Porque mucha gente, muchos hermanos, como se trata de ganar números, son bautizados sin la preparación que se requiere. Ellos quieren salvarse, pero cumplen las cosas de Dios a regañadientes, como obligados. Piensan que ellos, cuando vienen el sábado a la iglesia, piensan que le hacen un favor a Dios en venir a su casa de oración. Y esos vienen a puro sentarse el día sábado y el resto de la tarde no hacen nada. Ellos no entran en el gozo de la obediencia, no es un refrigerio, no es un gozo. En el fondo, ellos no obedecen, aunque tengan reformas como dejar de comer carne, aunque ya no tomen gaseosas, pero el tenor de su corazón sigue siendo el mismo, mi hermano. La levadura escondida en la harina trabaja en forma invisible para hacer que toda la masa se halle bajo el proceso del leudamiento. O sea, es una obra interna. En la página 71 sigue diciendo: las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Se traza una nueva norma del carácter, la vida de Jesús. Gloria a Dios por eso. La mente es cambiada, las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones. El hombre no es dotado de nuevas facultades, sino que las facultades que tiene son santificadas. La conciencia se despierta. Somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para servir a Dios, mi hermano. Ahí termina la cita. ¿Por qué? Porque menciona de que debe haber un reavivamiento, un despertar de las facultades naturales mitigadas y sometidas. Tiene que ser implantado nuevos sentimientos, una nueva manera de ver la vida, nuevos alimentos también podríamos decir, una nueva dieta, nuevos hábitos. Tiene que cambiarse esta mente carnal y, como dice el apóstol, tiene que ser puesta la mente de Jesús, hacer la vida que tenía Jesús, pensar como Jesús, obrar como Jesús, sanar, mis hermanos, como sanaba Jesús. Porque
Él también dejó la fe y la oración para que el enfermo sane. Al simple tacto de la mano, debíamos llegar incluso a ese nivel de fe, que por el simple contacto con la persona, o como Pedro, que decía que la escritura nos muestra que pasaba por entre medio de los enfermos y la sombra sanaba a la gente. ¿Por qué no tenemos eso en nuestra iglesia? ¿Por qué no tenemos eso en nuestra vida? Porque nos falta fe, nos falta cambiar, nos falta orar, nos falta reavivarnos. Por eso decía ahí, los que van a predicar, aquí está la paciencia de los santos. Y muchos hermanos no son pacientes, se alteran rápidamente, quieren todo rápido, porque el sistema que tienen, como corren durante la semana, ellos andan hiperkinéticos, como recién dijimos. Y aquí viene la respuesta a lo que sucede en la iglesia en la página 117, la página 71, palabra de Biblia del Maestro, dice así: ¿por qué entonces hay tantos que pretenden creer en la palabra de Dios? A menudo se levanta esta pregunta: ¿por qué entonces hay tantos que pretenden creer en la palabra de Dios en los cuales no se ve una reforma en las palabras, en el espíritu y en el carácter? ¿Por qué, mi hermano, pregunta ella, por qué hay tantos que no pueden soportar la oposición a sus propósitos y planes, que manifiestan un temperamento no santificado y cuyas palabras son ásperas, despóticas y apasionadas? Una vez una hermana me dijo: yo no soy así, yo digo las cosas como son, y hablaba duro ella, y no quería cambiar tampoco, porque son palabras ásperas, no había nobleza, no había bondad en su forma de ser, y a ella no le gustaba cambiar, le era muy difícil cambiar cualquier cosa. Y entonces uno ve eso en la iglesia, y ella sigue diciendo: se ve en ellos el mismo amor al yo, la misma indulgencia egoísta, el mismo mal genio y lenguaje precipitado que se notan en la vida de los mundanos. ¿Por qué vemos eso en la iglesia? Hermanos que tienen mal genio, que se airan rápidamente, que no son pacientes. Existe el mismo orgullo sensible, son orgullosos ellos, nunca reconocen sus errores, nunca piden perdón por su mala conducta, se quedan callados nomás, saben que procedieron mal. Existe el mismo orgullo sensible, la misma concesión a la inclinación natural, la misma perversidad de carácter, que si la verdad fuera completamente desconocida para ellos. La razón es que no están convertidos, no han escondido la levadura de la verdad en su corazón. Miren qué interesante lo que dice acá. O sea, este tema del carácter, que es afectado por los alimentos, en el fondo tenemos el problema de no estar convertido, y más encima tenemos hábitos y alimentos que nos provocan más mal genio, más mal carácter. Y acá dice que en realidad este tipo de hermanos o de personas no han escondido la levadura de la verdad en su corazón. ¿Se acuerdan? El reino de los cielos, el carácter de Jesús, en otras palabras. No ha habido oportunidad para que ella, la levadura, realice su obra. Sus tendencias naturales y cultivadas a hacer lo malo, lo que le enseñaron cuando era chico, ¿no es cierto? La herencia de sus padres, no han sido sometidas a su poder transformador. Sus vidas revelan la ausencia de la gracia de Cristo, una falta de fe en su poder para transformar el carácter. Y en esa última línea señala la causa del problema: la falta de fe. Ellos no creen que Dios pueda cambiarlo, que no han cambiado en 20 años, no han cambiado en 30 años en el mundo. Ellos piensan, no creen en el poder de Dios. Lo mismo que me decía esta hermana, que ella no era así y no quería cambiar tampoco. Así que, mis hermanos, tenemos una labor muy grande para perfeccionar este carácter, y como la mayoría, dice ella, está fuera del redil,
está fuera en Babilonia. Dice que ni uno en 20, escuche bien, ni uno en 20 está preparado para lo que viene. Una declaración sorprendente. Por eso que decía, pero Dios lo va a lograr, va a obtener un pueblo especial antes de su segunda venida que va a ser como Jesús, a pesar de todos los problemas y dificultades que el enemigo nos ponga en nuestro camino. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ellos siguen el régimen alimenticio instaurado en el Edén. Cuando Dios creó al hombre por la fe, ellos lo aceptan, no ponen en duda sus indicaciones. Y esa semana especial de la creación también se le conoce, es muy lindo, porque se le conoce como la semana de la justificación por la fe. ¿Por qué dirá usted? Porque el hombre, cuando fue creado en el sexto día. Ya Dios había puesto la lumbrera mayor, la lumbrera menor, había dicho hágase la luz, los árboles, los animales, etc. Y cuando el hombre fue creado en el sexto día, ya estaba concluyendo la obra. Así que Adán aceptó por la fe a Dios como su creador y le dijo descansemos el séptimo día como un memorial para el día sábado, para recordarnos de esta creación. Pero por eso dice, Dios lo hizo todo perfecto para el beneficio del hombre, incluida la alimentación que hemos analizado en los dos programas anteriores. Pero después de que venga Jesús en su segunda venida, van a pasar 1000 años y va a descender la nueva Jerusalén. Dice que se va a partir el monte de las olivas y ahí entonces va a venir el trono de Dios, va a estar aquí en esta tierra, y cuando termine esos 1000 años dice que va a descender fuego del cielo y va a consumir a todos los que estaban fuera, a los impenitentes, los que no quisieron cambiar, los que no quisieron ser como Jesús. Y entonces va a caer fuego del cielo y nuevamente Dios empezará su obra creadora y lo podemos ver. Los redimidos van a poder ver desde la nueva Jerusalén, de la santa ciudad, cómo Dios realiza cielos nuevos y tierra nueva. Y al verlo, ¿no es cierto? No como Adán, que él lo aceptó por la fe, ¿no es cierto? Igual nosotros lo creemos por la fe, pero ahí lo vamos a ver, el poder de Dios, y en agradecimiento será nuestro agradecimiento por la eternidad y nuestra adoración a aquel Dios maravilloso que piensa en todo lo que el hombre necesita. Así que es un privilegio ser parte de aquellos que tienen la fe de Jesús, que son los 144.000. En Apocalipsis 15:2 decía, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ahí estamos viendo la recompensa que ellos tuvieron, porque dice que ellos son vencedores. En la Conflicto de los Siglos, página 707, dice, habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, porque ellos no mueren, son contados por primicias para Cristo y para el Cordero. Tremendo privilegio. Y ese privilegio es tuyo, ese privilegio es mío. Estos son los que han venido de grande tribulación, sigue diciendo, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, porque alcanzaron el blanco, alcanzaron a ser como el maestro. Ellos entonces lo siguieron por la fe, por donde quiera que él iba. Por eso que la mensajería del Señor nos amonesta, esforzados con todo el poder del mundo para ser parte de los 144.000. Y ese fruto del Espíritu es tan necesario para pasar este tiempo de angustia. Es tan necesario tener amor, es tan necesario tener gozo, que nos va a traer, que es un remedio para las enfermedades, la paz, que también lo vimos en el programa anterior, la paciencia, la longanimidad, la mansedumbre, el dominio propio.
contra tales cosas decía, no hay ley. Así que tenemos que pedir este Espíritu Santo también para que nos capacite, porque dice en el Conflicto de los Siglos, la página 517, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá en el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Gloria a Dios por eso. Pero va a ser derramado a aquellos que hayan hecho una preparación con la lluvia temprana, teniendo los frutos del Espíritu como el amor, el gozo, la paciencia y el dominio propio. Y ese dominio propio se ve en la alimentación, se ve en lo que comemos. Si sabemos que hay incluso vegetales que puedan alterarnos para nosotros, que puedan tener ácido úrico, que el cuerpo trata de deshacerse de ellos, y por costumbre, por hábito del país o por formación de los padres, tenemos ese hábito pegado, debemos cambiarlo. Por eso que tenemos el ejemplo de que también esta gente está representado por Elías. Elías, que lo vimos, Elías Tisbita, juntamente lo vimos también con Juan el Bautista, el otro Elías, y nosotros el tercer Elías. ¿Por qué Elías? El Tisbita, porque él llegó un momento que arreció la sequía, había hambre, y fue llevado por Dios a una tierra lejana donde la viuda Sarepta, y cuando estuvo ahí con ella tuvo una alimentación, una dieta para mantener ese carácter que lo llevó finalmente al cielo, que no cometió pecado de muerte. Él en su alimentación comía pan todos los días, no comía tomate, no comía lechuga, no comía frijol, porque no había, porque la viuda solamente tenía harina y tenía aceite. Y él, al igual que Jesús, es un símbolo de los 144.000. Él llegó a tener el carácter del maestro como Enoc. Enoc también fue llevado al cielo sin ver la muerte. Y ahí entonces dice en 1 Reyes capítulo 17 versículo 11, le dijo a ella, al ir ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ahí nosotros conocemos la historia, ¿no es cierto? Comían pan, ellos comieron pan durante todo ese tiempo de sequía. Ella respondió diciendo, vive el eterno tu Dios, que no tengo pan cocido, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora juntaba esta leña para prepararlo para mí y mi hijo, para comerlo y después morirnos. Entonces, lo que tenía esta vida era solamente pan, o sea, una dieta muy reducida, no tenía un gran banquete, no tenía diversidad como vamos hoy en día al supermercado y no nos damos cuenta de que el pueblo de Dios va a tener que tener una dieta muy limitada. También lo vimos de la constitución física que debe tener el pueblo de Dios con Juan, pero también con Elías. Lo vemos cuando él hace de siervo y corre delante del carro de Acab, cuando ya degolla a los profetas de Baal. Y entonces él muestra eso en que él corrió bastantes kilómetros o millas, podríamos decir, allá en Estados Unidos, delante del rey Acab. Sin embargo, dice que Elías era igual que nosotros. No era un superhombre, sino que tenía una gran fe en Dios. En Profetas y Reyes, en la página 115 dice así, Elías, y también en Santiago 5:17, Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones como las de nosotros, y rogó en oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, tenía pasión igual que nosotros, sujeto igual que todos nosotros. Elías, quien como profeta, sigue diciendo, como profeta de Dios, había humillado ese día a Acab delante de sus súbditos y dado muerte a sus sacerdotes idólatras, le reconocía sin embargo como rey de Israel, y ahora como acto de homenaje y fortalecido por el poder de Dios, corrió delante del carro real para guiar al rey hasta la entrada de la ciudad. O sea, le hizo de sirviente, iba corriendo. Y usted podría correr unas 2 cuadras, le dicen acá, o 3 calles, ¿no es cierto?, en el lugar donde se encuentra. ¿Y cómo andaría su estado físico? ¿Cómo estaría su salud? ¿Cómo estaría, ¿no es cierto?, su respiración? ¿Está en buen estado físico? Bueno, el hombre que representa a los 144.000, Elías, él podía correr delante del carro, había trabajado todo el día y había comido poco durante todos esos meses anteriores. Y por eso que también
lo que va a llegar, y a lo cual debemos prepararnos, que siendo un hombre potente como lo fue Elías, llegó un momento en que perdió su confianza en Dios ante la amenaza de Jezabel. Él estaba agotado, se durmió y tuvo miedo y huyó, porque esa reacción también la va a tener el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Por eso que es tan importante cuidar todas las áreas, todos los malos hábitos, todo lo que comemos, que sea en perfecto balance, porque va a llegar esos momentos. ¿Y qué diremos de Juan el Bautista, el otro Elías, que tenía una alimentación bien restringida? En el programa anterior vimos que él comía miel y miel silvestre, ¿no es cierto? Comía él y algarrobas, se le llama langosta, pero es el fruto del algarrobo, porque Juan era vegetariano. Y él dice que iba a ser grande delante de Dios y le iba a preparar el camino. Sin embargo, hay una pregunta que se le hace muy desconcertante, que es cuando él estaba en la cárcel, en la mazmorra, y dice así en Mateo 11:1-5, para que se den cuenta del nivel de preparación que debemos tener, porque grandes hombres como Juan Bautista o como Elías fueron abatidos por la duda, por lo que estaban viviendo, la poca comida, que estaba en la cárcel, no podía salir, estaba seguramente con cadena, nadie lo visitaba, estaba solo, no escuchaba ningún tema en internet, no tenía celular. Juan estaba ahí en la cárcel, pero mire lo que pasó. Dice así: cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Cuando Juan, que estaba en la cárcel, oyó los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, le mandó a hacer una pregunta, yo creo que se acuerdan, a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús le respondió: id y contad a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los lisiados andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Por qué Juan le hace esa pregunta? ¿Por qué Juan envía a 2 personas a preguntarle a Jesús si acaso él era el que había de venir, el Mesías? Cuando él lo bautizó, cuando él escuchó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien mucho me complazco, él vio la paloma descender sobre Jesús. Pero fíjense ustedes cómo le afectó el carácter a Juan. Le afectó estar encerrado, seguramente le daban poca agua, seguramente le daban poca comida, y nosotros que estamos acostumbrados a los banquetes, a tener de todo tipo de verdura, de frutos secos, todo tipo de jugo, todo tipo de salsa, de tofu, de un sinnúmero de recetas que se nos dan, vegetarianas. Y entonces, si la preparación que él tuvo llevó a dudar, ¿qué será de nosotros? Por eso que este hombre, que era potente, que nada le daba miedo, porque aunque lo encarcelaran y le cortaran la cabeza, era fiel a los propósitos de Dios. No era una caña temblorosa Juan. Él tenía, pero para que se den cuenta de que el cansancio, el hambre y la falta de sueño afectan a nuestro carácter. Por eso que es importante, para recibir el Espíritu Santo, nos capacite para poder vencer en este tiempo final. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, dice Evangelismo en la página 508. Pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Buscarlo, orar por él, creer en él, debemos tenerlo, y el cielo está esperando para concederlo. Así que no piense usted que podemos pensar de que va a venir el futuro. Ahora es nuestro privilegio, es ahora vaciar nuestra vasija, y para que él pueda llenarlo, pueda habitar en nosotros. Sin embargo, sigue diciendo en Testimonio tomo 1, página 619, algo terrible. Dice, hablando del Espíritu Santo, dice: se lo mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino que espera que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija sus errores, si depende de eso para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu y alistarse para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto, mi hermano. Estas palabras ojalá que queden grabadas en nuestros corazones, que hay gente que no hace esfuerzo,
que va a la iglesia como una rutina porque se siente mal en la casa si no va. Esas personas que no eliminan sus faltas, que no corrigen sus errores, que no cambian su alimentación, que no se limpian de inmundicia, dice acá, serán hallados faltos. Esperamos, ahora el mensaje selecto tomo 1, página 142, esperamos ver que se reavive toda la iglesia, pregunta ella. Ese tiempo nunca llegará. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente, mi hermano. Debemos orar más y hablar menos, dice el Espíritu de Profecía. Dice que ese tiempo nunca va a llegar, que usted vea que todos los hermanos se reavivan. ¿Por qué? Porque es una obra individual. Juan tuvo que hacer una obra individual, Elías tuvo que hacer una obra individual para preparar el camino al Señor. La comida que nos presenta de ellos en la Escritura, tanto como Juan, que comía miel silvestre y langosta, que Elías comía solamente pan, una alimentación muy restringida. Por eso que tenemos que tener cuidado, porque nos afecta nuestra conducta. Hombres tan grandes, Dios mostró esa dieta. Y confiar en los frutos del Espíritu, como habíamos dicho, el corazón alegre, el gozo, el corazón alegre constituye un buen remedio, mi hermano. Mas el espíritu triste seca los huesos, porque hay enfermedades que nos afectan, como recién dijimos, la ansiedad, la depresión, ¿no es cierto?, la gota, todo eso, porque está relacionado nuestra mente con el cuerpo. Los alimentos con nuestra mente, con nuestro proceder, con nuestro carácter. La relación de la mente sobre el cuerpo es bien clara. Del mismo modo que la enfermedad física influye en nuestro estado de ánimo y nos provocan temor, miedo o preocupación, muchos problemas psicológicos provocan también síntomas físicos. Problemas psicológicos nos afectan en nuestro cuerpo. Hoy en día son recurrentes las enfermedades, lo que se llama psicosomáticas en nuestra sociedad. Hay muchos tipos de enfermedades. Cuando hablamos de psicosomática, me voy a referir al trastorno psicológico que genera un efecto físico, o sea, un efecto mental. Si su carácter es pesimista, si su carácter tiene miedo, tiene temor, anda con pánico, lo va a afectar a algún lugar de su cuerpo físico. Va a provocar alguna consecuencia en el organismo. En otras palabras, diremos que una afección psicosomática se origina en la psiquis, la mente, y después ejerce una cierta influencia en el soma, o sea, el cuerpo. Existen numerosos ejemplos de estos procesos, pero, por ejemplo, cuando algunas personas se avergüenzan por algo, le da vergüenza, sobre todo los jóvenes, sus mejillas cambian de color. En otras palabras, el sujeto se sonroja. Dicha alteración física obedece a un proceso psíquico, o sea, su estado de ánimo fue afectado y produjo un estado del cuerpo que alterado, se le puso un rojo en las mejillas. Un estado de nerviosismo también puede desencadenar procesos psicosomáticos, o sea que nervioso porque tiene que pagar la luz, tiene que pagar el alquiler, porque el jefe lo angustia en el trabajo, tiene preocupaciones, también provoca enfermedades mentales. Un adolescente, por ejemplo, que está a punto de rendir un examen, que es un caso bien conocido, por citar esta actividad, puede tener taquicardia y sudoración excesiva en las manos. O sea, su mente afectó su cuerpo. Un hombre que protagoniza una discusión callejera por un problema de tránsito, supongamos, le puede provocar una subida en la presión arterial. O sea, nos afecta. Cuando el desequilibrio psicológico se extiende en el tiempo y no obedece a una única situación extraordinaria, el problema psicosomático puede ser persistente, que perdura en el tiempo. Un individuo que sufre también un trastorno de ansiedad con ataque de pánico puede sufrir de manera recurrente mareos, colitis, pasando por náuseas, dolor de pecho. Sea una persona que tiene ansiedad, le pueden venir todos estos síntomas. Depresión, ansiedad, entre otras patologías de origen de la mente, en la mente, o sea, nuestro carácter tiene que ser optimista, tenemos que confiar en Dios, tenemos que tener alegría, tener gozo, ser paciente. Es corriente, mis hermanos, encontrar personas que se quejan de haber recurrido a varios médicos sin que le encuentren nada. Sin embargo, continúan con el mismo padecimiento. Eso se refiere porque tiene una enfermedad mental. La verdadera medicina, la que practicamos nosotros, la medicina natural de Dios,
trata no solamente el cuerpo, sino también la mente. Y por eso que es tan importante lo que estamos mencionando. En Consejo sobre Salud dice así: el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, que muchos hermanos no hacen ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios, mi hermano. Consejo sobre Salud, página 89. Pero los hermanos no lo creen. No creen de que sea afectado en nuestro cuerpo por la mente y que Dios tenga estos simples remedios. Por ejemplo, la depresión. La depresión, para conseguir esta enfermedad, se debe tomar el espíritu y el cuerpo, o sea, como dijimos, algo holístico. A veces se produce una relación depresiva como resultado de un evento que sucede o situación que traumatiza a la persona. Este tipo de situación se puede tratar con algún tipo de multivitamínico, aunque yo no recomiendo mucho eso, pero le va a ayudar, ya que este es un tipo de depresión por lo general que es temporal. Cuando ve un accidente, lo impacta, o se le murió un familiar. Existe otro tipo de depresión denominado distimia, que se caracteriza por un sentimiento persistente de tristeza, o sea, el hermano pasa triste. Ese es un tipo de depresión. Por lo general puede durar entre 1 o 2 años. Algunos síntomas son: vean cómo afecta nuestro estado mental, nuestro carácter deprimido con nuestro cuerpo. Puede provocar apetito pobre, o sea, come muy poco o come mucho. Insomnio, no puede dormir por la noche, o duerme demasiado, pasa todo el día en la cama acostado, un tipo de depresión. No tiene energía, tiene fatiga, se le baja la estima propia, siente que no vale nada, tiene una concentración muy pobre, o sea, le afecta a la mente, y tiene sentimientos de desesperación. Hay otro tipo de depresión que afecta a nuestro cuerpo, que se le conoce como depresión seria, que puede llevar a una incapacidad para desenvolverse normalmente en la sociedad, y a la larga puede llevar al suicidio. Este tipo de depresión ya es más grave. Sin embargo, la depresión también se puede deber a factores físicos antes que psicológicos, como lo que vamos a presentar ahora, que eran aspectos psicológicos. Pero la depresión también puede venir por distintas cosas, como la reacción a ciertos medicamentos, que usted esté ingiriendo determinadas drogas, que dijimos la otra vez que esa medicina no es aprobada por Dios, o también cuando la persona le da anemia, sufre de depresión. Cuando consume alcohol, el alcohol altera nuestro carácter, como lo hemos estado presentando. También la artritis reumatoide, también ella puede ser causada por una depresión. Como dijimos recién, que la tristeza seca los huesos, ¿se acuerdan? También puede producir diabetes, cáncer, baja la función de las tiroides, todo eso afecta a nuestro estado mental. El dolor produce dolor crónico, enfermedades cardíacas, enfermedad del corazón, etcétera, etcétera. Estos factores mencionados aumentan la incidencia de estímulo a la depresión. Cuando en Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. O sea, el antidepresivo, mi hermano, perfecto para el hombre es la palabra de Dios. Y practicar, obviamente, todo lo que ella enseña. Por eso que dice: estas cosas te he hablado para que mi gozo esté en vosotros. El gozo de Cristo, el fruto del Espíritu, la alegría, el gozo, que se le suma el amor, la bondad, el dominio propio, tiene que ser reales en nosotros. Así que ya el tiempo se me está yendo, no voy a poder ver bien este asunto de la ansiedad, de la depresión, pero que es muy importante, desde el pánico, porque hay alimentos que provocan pánico. Para que ustedes sepan, me tocó atender a una muchacha, a una hermana, mejor dicho, muy joven, de 22 años, allá en Nueva York. Estaba dando charlas y dentro, como recién dije, en medio de la campaña damos consulta médica, y ahí llegó una muchacha de 22 años con graves síntomas de pánico. Tenía miedo de salir de la casa, tenía miedo que la atropellaran, tenía miedo que alguien la asaltaran, que la mataran, etcétera. Tenía miedo de todo. Y entonces hay alimentos que provocan ese tipo de emociones en nuestro cuerpo, como el lactato, el suero del lactato, que ya por el tiempo no lo voy a explicar, voy a ir terminando porque ya se me está acabando el tiempo. Pero déjenme decirle que hay alimentos que provocan
provocan este aumento de lactato, como las papas fritas, como el consumo de las harinas blancas, el arroz blanco, etcétera. Vamos a ver la falta de la deficiencia de vitamina del complejo B. Vamos a verlo con la ayuda de Dios. Así que Dios quiere guiarnos paso a paso, mis hermanos. Dios quiere conducir a su pueblo para que pueda tener un carácter como el de Él en hábitos y en el cuerpo. No podemos ver la serotonina, que también hay alimentos que contienen serotonina que se transforma en melatonina para poder tener un bienestar físico, o sea, de lo que comemos, y andar más concentrado, andar con mejor memoria, porque también tiene que ver con la falta de sueño, con la gente que se acuesta tarde, la poca producción de serotonina y melatonina. Lo vamos a explicar con la ayuda de Dios más adelante, si el Señor así lo permite. Ya se me quedó bastante en el tintero, pero tengo que ir cerrando y compartirlo con usted en una próxima oportunidad. Pero decir que la lluvia temprana es muy importante, y la lluvia tardía en nuestra vida. Tiene que preocuparnos de eso en todo ámbito. Vamos a tener la ayuda del Espíritu para poder ser verdaderos hijos de Dios y para poder andar en sus caminos. Por eso que habíamos leído en Deseado a toda la gente, en la página 82, que decía que Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. O sea, nuestra relación de Dios depende de todo esto. La profesión es inútil si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios. No eran su pueblo, mi hermana. Aunque usted esté inscrito en el libro de la iglesia, aunque usted sea de segunda o tercera generación de adventista, la profesión es inútil. Es el carácter, y debemos pedirle a Dios ayuda para cambiarlo y no negarnos. Hay gente que se ofende con uno, hay gente que lo trata mal con uno, piensa que es su enemigo porque le habla del carácter, porque le habla de Dios, porque le habla de que debemos tener santidad. Por eso que decía la Escritura, y los que le siguen realmente, dice a Jesús, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de todo. Hay adventistas que mienten. Por eso que debemos cuidar toda la ley de Dios, hacerla, practicarla y ser sinceros. Si acaso estamos equivocados, reconocer nuestro error, reconocer que estamos faltos, de que hay áreas que debemos mejorar en nuestra vida. La sinceridad es muy importante con los demás y también con uno mismo. ¿Y de dónde viene esa palabra sinceridad? Bueno, antiguamente los escultores en la Edad Media, para explicar lo que quiero decir, hacían su escultura y las presentaban en el mercado y las vendían, pero a veces les quedaba una rayita o le pasaban mal el cincel y le dejaba una imperfección a la escultura y no la podían vender porque el comprador se daba cuenta de que tenía algo, ¿no? Y entonces le echaban cera para cubrir esa imperfección en la escultura y entonces no se notara. Entonces cuando iba el comprador decía, yo quiero una escultura, pero quiero una escultura sin cera. O sea, que no tuviera ninguna imperfección cubierta. No tenemos que engañar a nosotros mismos nuestros defectos. Tenemos que ser transparentes, mostrar tal cual como somos. Por eso que esta persecución que viene, que se habla tanto de la persecución, no va a ser con aquellos que tengan imperfección de carácter, va a ser con aquellos que reflejen a Jesús. Usted nunca va a ser perseguido por la ley dominical, por el papado, por la iglesia protestante, si usted no ha perfeccionado su carácter. Porque dice acá, bueno, hay una cita que le voy a leer, dice, en el Deseado de toda la gente, dice, no fue simplemente la ausencia de gloria externa en la vida de Jesús lo que indujo a los judíos a rechazarle. No solamente lo rechazaron por eso, era él la personificación de la pureza, y ellos eran impuros. Moraba entre los hombres como ejemplo de integridad inmaculada. Su vida sin culpa hacía fulgurar la luz sobre sus corazones. Su sinceridad revelaba la falta de sinceridad de ellos. Ponía de manifiesto el carácter huevo de su piedad presuntuosa y le revelaba la iniquidad en toda su odiosidad. Esa luz no era bienvenida para ellos. O sea, la vida de Jesús era un azote que ellos no querían recibir. Ellos odiaban a Jesús simplemente porque mostraba su pureza, que los delataba su forma de ser, y se enojaban contra él, y por eso que lo mataron. Lo odiaban.
Por eso que dice el fundamento de la educación cristiana, página 289, en inglés dice, cuando alcancemos la norma que el Señor espera que alcancemos, los mundanos considerarán a los adventistas como raros, excéntricos, extremistas y estrechos, mi hermano. Así que no piense que nos van a tender una alfombra roja para recibirnos. No. Vamos a ser raros para la gente cuando alcancemos el carácter de Jesús, tanta bondad, tanta misericordia, tanta fidelidad a Dios, tanto cambio que hay con la alimentación del mundo a la alimentación de un cristiano. Y por eso que necesitamos tener la fe de Jesús y tener la paciencia, guardar sus mandamientos, todo eso, y se refleja en nuestro carácter. Termino con la siguiente historia de una esposa que muestra su carácter a su esposo borracho. Esta es una historia real, esto sucedió. Se trata de un hombre que era borracho y que un día, estando con sus amigos, de donde iba a tomar alcohol al bar, dijo, los invito a mi casa, ustedes van a ver cómo es mi mujer, van a ver ustedes cómo lo sirve, cómo le hace alimento, cómo lo recibe bien, vamos. Y ellos dicen, ¿está seguro que nos va a recibir? Sí, ella es un amor, ella es muy buena persona, es toda bondad de ella, vengan a conocerla. Y partieron, eran como 10 borrachos, partieron a la casa de esta persona que también estaba alcoholizada, y llegó y dijeron, hola mi amor, llegó el rey de esta casa, quiero que me des comida a mí y a todos mis amigos que y estaban todos ebrios de esas personas. Y la mujer fue, lo saludó bien, lo atendió bien, y cuando los amigos de este ebrio vieron que tenía mucha bondad esta mujer, le empezó a dar vergüenza estar abusando de su generosidad, y entonces su conciencia no aguantó más y cada uno se empezó a ir porque la mujer lo trataba muy bien, y entonces quedó solo el esposo borracho con su esposa ahí que lo atendió bien, y le hizo una pregunta el borracho y le dijo así: esposa, yo soy tan malo contigo, traigo a mis amigos para acá y tú la tienes tan bien, me tratas tan bien siempre, te quiero hacer una pregunta, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces cuando yo te trato tan mal? Y la mujer le contestó, su esposa le dijo, lo que pasa es que yo te quiero mucho, yo te amo con todo mi corazón, pero tú eres alcohólico, tú eres un borracho, y así como estás, va a ser difícil que llegues al reino de los cielos. Así que yo quiero, como te amo tanto, quiero hacer que esta vida que tú tienes sea la más bonita, la más hermosa, y te atiendo lo mejor que puedo, porque no te vas a salvar si sigues tú así, y por eso te trato bien. Así que cuando escuchó este borracho este motivo de esta mujer, porque lo atendía bien, él se compungió de corazón y se arrepintió y cambió su vida, y ahora es un hijo de Dios. Porque si nosotros no cambiamos, no hacemos algo en nuestra vida, no oramos más, no cambiamos nuestra alimentación, no vamos a tener un buen fin. Ojalá que podamos ser como esta mujer, que había alcanzado la misericordia, había alcanzado el carácter de Jesús, y aún en la provocación ella podía atender bien a su esposo, que le hacía pasar esos malos ratos. Por eso decía acá, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Seamos como Jesús, que atendamos a todos, como Jesús atendió a la mujer samaritana, como esta mujer atendió a su esposo. Y cuando Jesús volvió, dice que los discípulos volvieron, estaba con la mujer del pozo, él le dijo, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Esa comida le dio fuerza física, venía cansado, venía agotado, de allá no le había ido muy bien allá en Nazaret, por esos lados, por Galilea donde él vivía, y entonces vuelve cansado, con sed y con hambre, pero el hablarle de la salvación a la mujer samaritana le renovó las fuerzas, le dio fuerza sobrenatural, podríamos decir. Estaba por sobre las pasiones del hambre, del cansancio, del agotamiento, mi hermano, porque esa es la comida que nosotros debemos tener. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús se regocijaba que sus palabras habían despertado la conciencia de la mujer samaritana, la había visto beber del agua de la vida, y su propia hambre y sed habían quedado satisfechas. Gloria a Dios por eso. El cumplimiento de la misión por la cual había dejado el cielo fortalecía al Salvador para su labor y lo elevaba, mi hermano, por encima de las necesidades
de la humanidad. O sea, tú no puedes decir que no puedes cambiar tu alimentación, no puedes decir que no puedes cambiar tu mal hábito. Si aquí nos da un ejemplo en la Escritura de que podemos estar por encima de las necesidades físicas, el ministrar a un alma que tenía hambre y sed de verdad le era más grato que el comer o beber. Era para él un consuelo, un refrigerio. La benevolencia era la vida de su alma. Gloria a Dios. Ojalá que tú y yo podamos llegar a ese nivel de estar por encima de la comida, del cansancio o de la bebida. Gloria a Dios. Yo estoy muy contento de haber compartido con ustedes y doy gracias a Dios por este mensaje que espero que haya sido para aliento y dirección de su pueblo en la redondez de la tierra. Que Jesús le bendiga grandemente. Wow, amén, pastor. Muchas gracias por compartirnos la palabra de Dios. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga.